Las ciencias de la atmósfera lo que estudian es básicamente qué sucede con el aire que rodea al planeta, a la Tierra, pero no solo como una envoltura gaseosa en sí misma, sino forma parte de un sistema que interactúa con otros componentes. Por eso una concepción más moderna de la climatología habla en realidad del sistema climático. Un sistema climático lo que considera es cómo interactúa la atmósfera, que es este cuerpo de gases que envuelve a nuestro planeta, pero en sus interacciones con otras componentes como son los océanos, como son la criósfera, que es todo el agua en estado sólido que tenemos, la biosfera, que son los seres vivos, y la litosfera, que es el suelo. Entre estas diferentes componentes del sistema climático hay intercambios de materia, hay intercambios de energía. Por lo tanto, estudiar el clima tiene que ver en cómo evolucionan a lo largo del tiempo estas transformaciones e interacciones que se dan en los diferentes componentes. En ese contexto nosotros definimos al clima como cuáles son las condiciones promedio que tiene la atmósfera y sus diferentes componentes del sistema climático en un periodo de tiempo. Y hablamos de cambio climático cuando ese clima promedio tiene unas variaciones que son significativas y que perduran en el tiempo. Esta definición de cambio climático, si bien es muy cortita, hablar de variaciones significativas y que duran en el tiempo, tiene conceptos que son importantes, porque por un lado se habla de significancia, de estos cambios o variaciones que uno puede detectar en los distintos parámetros que describen el clima, la temperatura, la nubosidad, el viento. Y cuando hablamos de significancia, lo que queremos decir es que se usan herramientas estadísticas apropiadas para demostrar que efectivamente esas variaciones tienen o representan un cambio que puede ser perceptible e importante. Y después se habla del tiempo, que son variaciones que tienen que perdurar en el tiempo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? En general del orden de algunas décadas. Lo que decimos es que la temperatura, por ejemplo, tiene una tendencia a aumentar. Esa tendencia tiene que ser significativa estadísticamente y tiene que ser perceptible en el orden de 3, 4, 5 décadas para que podamos hablar de que efectivamente hay un cambio en el clima. El efecto invernadero es un fenómeno natural que ocurre en el sistema climático y que hace referencia a un mecanismo a través del cual la radiación, la energía que se recibe del Sol, calienta la superficie terrestre, el suelo se calienta, reirradia energía hacia el espacio y parte de esa energía que es reirradiada por la superficie terrestre es absorbida por compuestos que están en la atmósfera. Esos compuestos son precisamente gases que se los llama gases de efecto invernadero, porque hace referencia a un paralelismo entre lo que sería el proceso de un invernadero, donde a través de encerrar un determinado volumen de aire en vidrio, eso permite que la temperatura del aire aumente dentro de la estructura. Lo mismo sucede en la atmósfera. Por la presencia de estos gases que absorben parte de la energía que emite la Tierra, aumenta la temperatura promedio del aire. Los gases responsables de este fenómeno son principalmente el vapor de agua, es el gas más importante de efecto invernadero, y le siguen otros gases que también existen naturalmente en la atmósfera, como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, entre otros. ¿Sí? Pero esencialmente cumplen ese rol de permitir que la temperatura promedio del aire de la atmósfera sea del orden de 15 grados centígrados. Si no existieran estos gases de efecto invernadero que están naturalmente en el aire, la temperatura promedio de la Tierra sería del orden de 18 grados centígrados bajo cero. Por lo tanto, no tendríamos agua en estado líquido y la vida en la Tierra no sería tal cual la conocemos ahora. Existen algunas acciones humanas que lo que hacen es aumentar la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera y por lo tanto potencian este fenómeno natural. Esencialmente esas acciones humanas tienen que ver con el uso de combustibles fósiles,
la quema de petróleo, gas natural, carbón para la generación de energía son responsables de emitir gases de efecto invernadero, y otras actividades productivas, esencialmente la agricultura y la ganadería, también liberan gases de efecto invernadero a la atmósfera, y en menor medida otras acciones, en general lo que tiene que ver con los residuos sólidos, los rellenos sanitarios, por ejemplo, y algunas actividades industriales, la industria del cemento también contribuyen liberando gases de efecto invernadero a la atmósfera y potenciando este fenómeno natural. De esa forma es que se da lugar a lo que se conoce como el calentamiento global de la atmósfera. A partir de tener mayor cantidad de gases de efecto invernadero como consecuencia de acciones humanas, el proceso natural que se intensifica de efecto invernadero aumenta la temperatura promedio de la Tierra, y es a partir de ahí que se habla del calentamiento global y finalmente del cambio climático. Una de las consecuencias más evidentes del cambio climático está asociada a los cambios de temperatura y esencialmente el aumento de la temperatura promedio de la Tierra. Pero no solo aumenta la temperatura en promedio, sino que también cambian las temperaturas extremas. Hay tendencias a que las temperaturas mínimas, estas temperaturas que se registran durante la noche, en las primeras horas de la mañana, sean cada vez más elevadas. Lo mismo pasa con las temperaturas máximas, que alcanzan cada vez valores que son mayores. Pero no solo se modifica la temperatura, sino también otros parámetros que describen el estado de la atmósfera. Se modifican los patrones de precipitación, lugares donde hay una tendencia a que llueva más, otros lugares donde hay una tendencia a que llueva menos. Cambian los patrones de viento y eso incide en las trayectorias de las tormentas, por ejemplo. Cambian las velocidades de viento, cambian un conjunto de parámetros que describen la atmósfera, y es por eso que con los años el concepto de calentamiento global se fue ampliando a cambio climático, precisamente para dar esta noción que no solo es la temperatura la que se cambia como consecuencia de acciones humanas, sino que también se modifican otras variables atmosféricas.